Listo, estamos en vivo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema que a pesar de que ya tiene o ya va a ser un año de haberse publicado oficialmente, sigue generando ciertas dudas, sigue habiendo ciertas aclaraciones por parte de la autoridad, que bueno, es la fe de hechos. Vamos a tocar este tema, pero relacionado con los trámites de los programas IMEX y PROSEC. Entonces, bueno, antes de iniciar, les damos la bienvenida. Esperamos que la información a proporcionar les sea de utilidad y de interés. Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Coral Rocha. Soy socia del despacho EHD. Ya tenemos bastantes años en esta materia, entonces, por favor, siéntanse con la confianza de que les haremos transmitir información que va a ser enriquecedora en base a nuestras experiencias. También pues nos acompaña Marcelo Estrada, corredor. Consideramos que era por el tema de suma importancia hacer este webinar de manera conjunta. Yo creo que uniendo ambas especialidades les vamos a ofrecer mejor información. Entonces, Marcelo, te cedo la palabra para tu presentación. Gracias, Coral. Sí, efectivamente, con mucho gusto a todos. Soy el licenciado Marcelo Estrada, soy el corredor público 31 de Nuevo León. Y sí, efectivamente, como lo comenta Coral, pues este tema es de vital importancia para toda la gente que maneja el comercio exterior, para las empresas, para los asesores mismos, porque es un tema pues, de recientemente modificada las reglas de comercio por economía. Muchas dudas al respecto sobre la fe de hechos, cómo se hace, quién la hace. Entonces consideramos, Coral y un servidor, que la fusión de un asesor y de la persona encargada de hacer las fe de hechos, un corredor público o un notario público también, pues será una buena fusión para poderle dar una perspectiva más clara a todos ustedes sobre los requisitos y todo lo que debe llevar una fe de hechos y nuevos criterios que van a ver que son muy interesantes. Y les pedimos por favor a todos que mantengan su micrófono apagado, su cámara apagada. Igual al final les pedimos, no sé cómo veas, Coral, si pueden encender después las cámaras y nos tomamos una foto grupal. Me parece perfecto, Marcelo. Entonces, sin más, iniciamos. También queremos comentarles que al final del webinar vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Con la finalidad de que no se nos olvide ninguna pregunta, por favor vayan las poniendo en el chat. Aquí vamos a llevar el control de las preguntas para irlas contestando en esa prioridad al final del tema. Esto con la finalidad de no entorpecer el desarrollo y podamos ser, Marcelo y yo, más claros con lo que queremos transmitirles. Entonces, bueno, como sabemos, nuestro tema, la fe de hechos, es importante, partiendo de cualquier tema, entender los antecedentes. Entonces, sí me gustaría hablarles un poco de cómo surgió este tema. Bueno, todo surge a través de un boletín publicado por Secretaría de Economía el 3 de junio del 2019. De estas publicaciones fui señalando en la presentación aquel texto que a mi forma de pensar resulta más relevante, como para ir entendiendo y explicándoles cómo se fue dando este proceso. Entonces, bueno, este boletín, entre otras cosas, señala que en cabal cumplimiento a las medidas instruidas por el presidente de la República en materia de austeridad republicana el pasado 3 de mayo, la Secretaría de Economía realiza diversas acciones para que dichos ajustes impacten en menor medida a los usuarios. ¿Cómo se reflejó esto? Lo que nosotros observamos y que se derivó de este cambio fue una disminución importante en el equipo de trabajo de las representaciones de la Secretaría de Economía. Es decir, sabíamos que anteriormente teníamos la representación en Puebla, Tlaxcala, Jalisco, etc. Hoy en día el equipo de trabajo que se encontraba en cada representación disminuyó drásticamente.
Esto genera que el equipo de trabajo del que hoy tiene o cuenta Secretaría de Economía sea capaz o no sea capaz de cumplir con las actividades que antes realizaba. Bueno, de ahí se deriva un oficio que también se publica en SNICE, que es este Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior, que ustedes ya lo deben tener también muy bien presente, porque ahí nos empiezan, hay un micrositio, hay micrositios de muchas cosas, pero también ahí nos dan a conocer los oficios. Entonces, en este que fue publicado el 26 de junio del 2019 con asunto trámites, programas de fomento, nos señala que con el fin de no detener el análisis de las solicitudes de los programas mencionados, la Dirección General de Comercio Exterior considera necesario dotar de alternativas a los usuarios para que pueda subsanarse la dificultad de contar con la visita de verificación a que se refiere la normativa correspondiente. Conforme a lo establecido anteriormente, aquellas empresas que soliciten la autorización de alguno de los trámites que se señalan en el anexo 1 del presente, deberán adicionalmente a lo requerido por cada uno de los trámites, anexar a su solicitud fe de hechos emitida por fedatario público que contenga. Ustedes seguramente estuvieron en alguna situación que al momento de gestionar un trámite con Secretaría de Economía, dentro del proceso del trámite implicaba la visita por parte de la autoridad, en este caso Economía. Por ejemplo, un programa nuevo PROSEC, ¿no? Nosotros hacíamos nuestra solicitud y dentro del tiempo de respuesta por parte de la dependencia esperábamos una visita por parte de ellos, en los cuales ustedes seguramente recordarán unos cuestionarios que llevaban, en los cuales nos venían haciendo ciertas preguntas muy relacionadas con lo que hoy pide la fe de hechos, pero honestamente mucho más simplificado como ellos lo manejaban, ahora como nos lo aterrizan a nosotros de una manera más estricta. De ahí se deriva que al no tener el personal que antes se tenía, pues se ve imposibilitada para realizar ese tipo de visitas, pero como era una actividad importante dentro del proceso de dictaminación, básicamente ella iba o la dependencia iba a verificar que lo que nosotros asentáramos en nuestra solicitud efectivamente coincidiera con lo que sucedía operativamente. Entonces, pues básicamente buscaron la forma porque necesitaban unos ojos que les dieran esa certeza y bueno, lo aterrizan a través de una fe de hechos emitida por un fedatario. Posteriormente se publica el anteproyecto de modificación a las reglas de Secretaría de Economía. Recuerden que el IMEX y el PROSEC, al ser programas de fomento, son regulados por esta dependencia y por lo tanto encontramos mucha información de interés para cumplir con la normativa en las reglas publicadas por esta misma dependencia. El anteproyecto se publica a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Recuerden que a través de ese portal se establecen como tal los anteproyectos, que entre otras finalidades está la de recibir los comentarios de los interesados y afectados para poder determinar el proceder de la publicación ya de manera oficial. Más o menos como lo que ha pasado con las NOMS. Se colgó el anteproyecto en CONAMER, se hizo el proceso que debía de seguir antes de que pudiera quedar publicado oficialmente. Bueno, este anteproyecto se publicó el 22 de julio del 2019. Entre otras cosas, mencionaba que razón de lo anterior, resulta indispensable para la Secretaría de Economía implementar diversas acciones tendientes a dar cumplimiento a tales medidas de austeridad, por lo que se deben realizar, entre otros, ajustes a trámites en materia de comercio exterior a cargo de esta dependencia, a través de los cuales se simplifica más del 75% de los 700,000 trámites anuales que se emiten, según las bases estadísticas con que se cuenta.
Entre las modificaciones a realizar se destaca la reducción de plazos de respuesta, en algunos casos eliminación de requisitos, así como la implementación de medios electrónicos para su tramitación, lo que acelerará la emisión de las resoluciones correspondientes. El anteproyecto procede y finalmente se publica de manera oficial en el DOF el 9 de diciembre del 2019. Realmente la Secretaría de Economía nos los ha manejado como una medida de simplificación. A mi forma de pensar es una opinión muy particular. Creo que el tema de simplificación específicamente para este trámite relacionado con IMEX y PROSEC está lejos de la palabra simplificación. Pero bueno, sin embargo, no nos quedan, también nos los establecían como alternativa, pero la realidad es que al día de hoy no tenemos otra opción más que cumplir con este requisito para que nuestro trámite sea autorizado. Entonces, a mi forma de ver, yo creo que de repente hace falta un poquito de planeación, estrategia, incluso entendimiento por parte de las autoridades para aterrizar de mejor forma lo que pretenden establecer como nueva normativa, ¿no? A lo mejor en este caso pudieron haber hecho, como les decía, ellos ya tenían un cuestionario, que la realidad es que no cambiaba. Entonces, a lo mejor pudieron haber hecho algún formato ya en específico con la información que ellos pretendían que se señalara. A lo mejor nada más mencionando como opcional obligatorio dependiendo del trámite a realizar, pues para evitar como ambigüedades. Porque también lo que logro ver es que cuando se publica la fe de hechos y los requisitos que debe contar esta fe de hechos, básicamente fue un copiar y pegar para ya sea PROSEC, programa nuevo, ampliación, mercancía sensible, etcétera. Entonces eso siento que genera como ambigüedad de decir, oye, es que mi trámite me pide esto, pero no guarda mucha relación con el requisito que pide la fe de hechos. ¿Cómo lo voy a cumplir? Y esa ambigüedad lo que genera es que pues haya aclaraciones, haya publicaciones de criterios o básicamente nos vayamos al prueba y error, ¿no? Porque como mencionaba, al colgarse este tipo de trámites a nivel central, pues también genera una afectación para el usuario de comercio exterior, porque ya no hay esa cercanía con tu representación que he escuchado en algunos foros que ha dado Secretaría de Economía que como que los consideran incluso hasta un tanto permisivos. Pero la realidad es que en mi experiencia y los trámites que llegamos a realizar con ellos, incluyendo programas nuevos, ampliaciones, etcétera, en mi caso en ningún momento me permitieron saltarme algún requisito ni omitirlo y por supuesto mucho menos presentar documentación falsa o alterada con tal de cumplirlo. Pero sí nos daban una guía que nos daba cierta certeza en nuestro trámite. Por ejemplo, nos podían incluso hacer un checklist previo para asegurar que al momento de ingresar el trámite de manera formal, pues ya tendríamos una muy buena expectativa. La realidad es que ahora quedar a nivel central, la comunicación pues es muy mala, ¿no? Incluso por decir nula, casi es vía correo electrónico, esperando que haya una respuesta específica, porque muchas veces también solamente vuelven a pegar o mencionar lo que ya sabemos sin contestar con claridad. Esa es mi experiencia, ¿no? No creo que en todos los casos sea lo mismo, pero es lo que yo he logrado observar y que también lo hemos experimentado y nos han hecho notar nuestros clientes. También un punto importante, además del antecedente, es hablar de la estadística, el número, ¿no? El número siempre es concreto, entonces nos da información clara. Ustedes saben que el IMEX tiene modalidades. Entonces, aquí les presentamos la cantidad de empresas con programa IMEX al 15 de septiembre de este año. Esto lo obtenemos del mismo SNICE. Y al 15 de septiembre hay 5.969 empresas con programa IMEX y autorizado.
Como era de esperarse, la modalidad más ocupada es la industrial, con más del 80%. De ahí le sigue la modalidad servicios, la segunda más utilizada. Posteriormente albergue, terciarización y terminando con controladora. También nos resultó interesante mostrarles por estado la cantidad de empresas con programa IMEX. Aquí podemos observar el top 5, si le podemos llamar así, que está conformado por Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y Coahuila. Si nos vamos a la parte en la cual se encuentran ubicadas estas empresas, pues es básicamente el norte, ¿no? Que es claro por mucho tema de cercanía con Estados Unidos. Entonces, en esa parte del país es donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de empresas con programa a nivel estado. Y también, pues, en función a esto, quisimos ver cómo ha sido el movimiento de IMEX autorizados por año. Aquí vamos a ver que en el 2006 hay una cantidad importante. No es tanto porque se hayan dado 2.615 autorizaciones. Recuerden que el IMEX entró en vigor en noviembre del 2006 y ahí hubo una migración para aquellas empresas que en su momento eran Pitex y Maquila, darles un nuevo número, pero ahora bajo el concepto de IMEX. De ahí se deriva que haya una cantidad importante para ese año. Pero sí podemos observar que a partir del 2018 ha venido reduciéndose o ha venido disminuyendo la cantidad de empresas con programa IMEX autorizada, más o menos entre un 40-50%. Al 15 de septiembre de este año tenemos 66 para el 2020, lo que yo creo que ya va a ser difícil que se mueva de manera considerable. ¿Por qué? Porque pues ya entramos a cierre de año y ya hay muchas cosas que no proceden con tanta facilidad porque ya empieza a haber días inhábiles, las empresas empiezan a hacer sus inventarios, sus presupuestos, etc. Como este tema de la fe de hechos no es un tema aislado para el IMEX, pues también tenemos el número para PROSEC. Aquí no hay modalidades, pero sí hay tipo de programa. En este caso son productores directos o bajo el tipo de programa indirecto. Más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle. Al 15 de septiembre también hay 3.984 empresas con PROSEC vigente y autorizado. La mayor parte de ellas bajo el tipo directo. Y también sacamos nuestra estadística por estado. Y ahí vemos que en el top 5 se mantiene Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, y se adiciona Ciudad de México. Acuérdense que las PROSEC no necesariamente son exportadoras, pero sí son productoras. Entonces también nos muestra el panorama de cómo están aquellas empresas que se dedican a producir. Y también traemos la estadística de los PROSEC autorizados por año. Aquí también podemos observar una baja, pero en este caso a partir del 2017. Y ahorita en el año 2020 apenas llevan 30 empresas autorizadas bajo PROSEC. Bueno, ahora ya conociendo el antecedente, teniendo un poco más de referencia de la cantidad de empresas que pudieran estar interesadas en ese tema, vamos a ver, porque luego ya ahorita para nosotros es como complejo decir, oye, necesito hacer este trámite, pero ya no me queda claro si es un trámite que todavía me van a recibir físicamente ante Secretaría de Economía, porque todavía antes de que esto sucediera había trámites que se recibían en físico y nos acusaban bueno, nos regresaban respuesta en físico, si se tiene que hacer correo electrónico o si se tiene que hacer vía buzón. Entonces, bueno, aquí hoy en día básicamente hay dos medios para presentar los trámites, vía correo electrónico o vía buzón. Este listadito también lo obtenemos porque pues queremos dar la fuente de donde obtenemos esta información, también la obtenemos del SNICE. Entonces, de acuerdo a este portal, nos establece que los trámites relacionados con IMEX y PROSEC que se tienen que realizar vía correo electrónico
son los que aquí enlistamos. Por cuestiones de tiempo no tenemos chance como de detallar en qué consiste cada uno de esos trámites, pero sí me gustaría centrarme en dos en específico. Uno, recuerden que lo vamos a ver un poco ya al final prácticamente, que al ser empresas con programa IMEX estamos obligadas a notificar ciertos cambios. ¿Cómo qué? Cuando cambio de razón social, cuando cambio de RFC, cuando cambio de domicilio fiscal. Pero ojo con el tema de domicilio fiscal. Si yo únicamente voy a hacer el cambio de domicilio fiscal, pero el domicilio de mi planta productiva se mantiene, este trámite procede por correo electrónico. Pero si el cambio de domicilio fiscal implica también el cambio de domicilio de la planta productiva, este trámite ya lo tendría que hacer vía BUSEM y cumpliendo con la fe de hechos. Entonces es bien importante, si ustedes se encuentran en esa situación, hacer esa separación. Otro punto importante que he visto que a lo mejor no monitoreamos tanto es notificar el cambio de socios y accionistas. Es una obligación de las empresas con programa IMEX notificar estos cambios. Entonces, hay una guía que también se la encuentran ahí que nos establece que inicialmente tenemos que cargar esa información de socios y accionistas a BUSEM, no como un trámite, sino cuando ustedes ingresan a BUSEM hay un apartado que se llama usuarios y dentro de ese apartado de usuarios viene el tema de socios y accionistas. Ahí lo que les recomiendo es que entren y verifiquen si está llenado y en caso de que esté llenado, que los datos se han actualizado. En caso contrario, bueno, hay que hacer las modificaciones pertinentes. Si ustedes no tienen idea como de ese antecedente o de los cambios que se han dado hasta el día de hoy, solo asegúrense de que Secretaría de Economía esté informada de sus socios y accionistas actuales. Entonces, cárguenlo en BUSEM. Posteriormente, tienen que hacer un escrito libre señalando la notificación, en qué consiste la notificación, y se manda por correo electrónico. El correo al que se manda es el que mostramos en la presentación. Pero adicionalmente, para todos estos trámites que se realizan en correo electrónico, hay que adicionar otro escrito que le llaman designación de dos enlaces. Incluso ya viene también un formato sugerido por la dependencia y también que se encuentra en CENICE. Y ahí básicamente es poner a dos personas que trabajen para la empresa con sus correos electrónicos, con las cuales se autoriza a esas personas, para enviar y recibir información relacionada con el trámite. Entonces, todos aquellos trámites que se realizan por esta vía siguen la misma dinámica. En el caso del representante legal, esto no lo cargamos previamente a BUSEM, solo hacemos nuestro escrito libre. Lo mismo, si no tenemos como el antecedente, porque mi IMEX viene desde el 2006 y antes, y no tengo idea cómo ha sido el movimiento, solamente informa tus representantes legales actuales. En el caso del IMEX no te menciona con qué facultades. En el caso del CIBA sabemos que debemos de monitorear a los representantes con facultades de dominio, pero aquí no te especifica, entonces te sugiero que señales todos. Igual generas un escrito libre, señalando que haces una notificación a la dependencia, indicándole quiénes son tus representantes legales actuales. También adjuntas tu escrito de designación de dos enlaces y lo mandas. Recuerda poner en el cuerpo de correo razón social, RFC y número IMEX de la empresa. Y para el caso del PROSEC, por ejemplo, tenemos que notificar cambios de domicilio fiscal cuando voy a dar de baja un sector. Recuerden que para el PROSEC puedo tener autorización para estar en más de un sector, obviamente porque guarda coherencia con la producción de la empresa. Cambios en razón social y en representante legal. Aquí yo pongo como entre paréntesis porque el decreto PROSEC no marca claramente, de hecho,
que debemos notificar ese tipo de cambios. En el IMEX es claro, te lo menciona muy claramente en el decreto, pero en el PROSEC no. Pero sí no los enlista, entonces, bueno, si vamos a hacer ya la notificación para el IMEX, básicamente la misma información es en el PROSEC. Entonces, estos trámites se hacen vía correo electrónico y anteriormente, por ejemplo, lo que hacía Secretaría de Economía era emitir un correo de respuesta diciendo que tomaban nota, ¿no?, de la información o de los cambios recibidos. Incluso hubo un momento, de hecho es la única publicación que realizó, les voy a compartir una pantalla de lo que en su momento tal vez pretendía hacer de manera más frecuente, pero al día de hoy es la única publicación, digamos que hizo como una respuesta masiva a través de este documento. Lo voy a poner un poco más grande para que se vea mejor. Bueno, en esta nos mencionaba, por ejemplo, que aquellas empresas que habían presentado algún tipo de trámite para notificar cambios en razón social, RFC, representantes legales, socios accionistas, en el periodo que comprende del 1 de junio al 18 de octubre del 2019, la autoridad dice, ok, tomo nota, es como les decía, es una respuesta como masiva. Entonces aquí tomo nota de todas aquellas empresas que me notificaron cambios en razón social en ese periodo. Muestra el número de programa y el RFC. Lo mismo para el representante legal, socios y accionistas. Y también para domicilio fiscal. Acuérdense que cuando solamente hay cambio de domicilio fiscal sin cambio de planta productiva, es por eso que el trámite se realiza vía correo electrónico sin adjuntar fe de hechos. Y ya al final menciona, esta autoridad toma nota de los cambios manifestados para los efectos legales que haya lugar. Entonces, si tú eres una empresa que hizo algún tipo de notificación en ese periodo respecto a estos puntos, valdría la pena que te metas a esta publicación que también está en NICE para que te dé cierta certidumbre. Porque la desventaja con estos trámites que se realizan vía correo electrónico es que la empresa, más bien la dependencia, perdón, debería confirmarte de recibido. Sin embargo, en ocasiones no tenemos correo de respuesta y eso como empresa nos genera incertidumbre. Entonces, bueno, a ellos les recomiendo que se metan a ese oficio y puedan verificar este tema. Y de ahí, bueno, continúan los trámites que se deben de realizar ya a través del tema que es motivo de nuestro webinar, que es la fe de hechos. Igual lo vamos a dividir en aquellos relacionados con el IMEX y aquellos relacionados con el PROSEC. Para el caso del IMEX vamos a dividirlo a su vez en 3 rubros, ¿no? Programas nuevos, se requiere fe de hechos. Alta de domicilios, se requiere fe de hechos. Y autorización para mercancía sensible del anexo 2, se requiere fe de hechos. Acuérdense que ahorita lo que estamos comentando son específicamente los requisitos relacionados con la fe de hechos. Adicionalmente, cada trámite debe de cumplir con cierta formalidad. Por ejemplo, en el caso de un programa nuevo, adicionalmente debo de cumplir con el programa de inversión, con contratos, con pedidos en firme, etc. Para el caso de domicilio, si yo voy a dar de alta una bodega, una sucursal, previamente tengo que darlo de alta ante el SAT. Y bueno, por ejemplo, aquí especificando uno o metiéndome un poquito más a detalle en un alta de domicilio que también he visto que ha generado duda y si pudiera ser un poquito el más complejo, es el de su manufactura. Acuérdense que yo como empresa con programa IMEX, una de mis facilidades o posibilidades es que puedo realizar parte del proceso productivo o incluso complementar mi capacidad instalada o incluso realizar productos que yo no fabrico a través de un tercero.
Ese tercero debe de estar, su domicilio debe de estar dentro de mi programa IMEX, lo debo de dar de alta. ¿Por qué? Porque una de nuestras obligaciones como IMEX es mantener la mercancía importada de forma temporal en los domicilios autorizados. Entonces, para aterrizarlo, soy una empresa que produce rodamientos. Esos rodamientos los necesito pintar porque esa pintura evita la oxidación, pero ese servicio de pintar no lo hago yo, lo hace un tercero. Por lo tanto, yo le mando el rodamiento a ese tercero para que le haga ese proceso. Una vez terminada de pintarlo, me lo regresa, pudiendo ser ese la última etapa de producción, o se vuelve a meter a proceso productivo. Aquí, por ejemplo, para dar de alta un submanufacturero, bueno, el submanufacturero incluso puede ser persona física o también moral, debe de tener opinión en un sentido favorable, no debe de estar en el listado de incumplidos, hay que celebrar con ellos un pequeño escrito de responsabilidad solidaria, etc. Y bueno, para el tema de sensibles es todavía más complejo porque adicionalmente cuenta con otros requisitos como un reporte de contador público registrado, entre otros. Y bueno, para el caso de PROCE, que es programa nuevo, requiero fe de hechos. Si quiero ampliar mi programa para incluir a un productor indirecto, también necesito fe de hechos, y aquí me detengo a explicar esto de productor directo e indirecto. Acuérdense que la principal obligación y por la razón que me autorizaron un PROSEC es porque yo me dedico a producir. Esa es mi principal obligación, producir. Entonces, aquí sabemos que el PROSEC es un programa de fomento, pero que se aterriza a una preferencia arancelaria. Como su nombre lo dice, sectorial, está dividido por industrias, ¿no? Industria del textil, industria madera, industria eléctrica, electrónica, etc. ¿De qué depende? Pues del producto que yo fabrique. Entonces, yo siempre he dicho que para entender el PROSEC no hay más que entender el artículo 4 y el artículo 5 del decreto PROSEC. En el 5 nos vamos a encontrar por sector las fracciones arancelarias que van a gozar de alguna preferencia PROSEC. Acuérdense que en PROSEC no necesariamente la preferencia se va exento, también solo puede disminuirla. Entonces, yo importo mercancía al amparo del PROSEC. Esa mercancía que yo importé al amparo del PROSEC, debo de utilizarla para producir mercancía listada en mi sector del artículo 4. Acuérdense, esta mercancía no se puede ceder ni enajenar en el mismo estado en la que la importo, si no ya no estaría cumpliendo con las obligaciones del PROSEC. Entonces, un productor directo es aquel que importa, produce y fabrica el producto de acuerdo a su sector y al artículo 4 y 5. Pero un productor indirecto, y estos productores indirectos solamente están relacionados o se conoce como proveedores de insumos de acero, y que cuentan con centros de servicios y por lo tanto tienen maquinaria y equipo para hacer ciertos procesos al acero, ¿como qué? Como nivelado, troquelado, punzonado, etc. Entonces, lo que esos productores indirectos realizan es la importación de la mercancía al amparo de una preferencia PROSEC. Sin embargo, el proceso que le realizan no llegan a completar con la obligación del PROSEC, que es producir un producto que se encuentra listado en el artículo 4. Por lo tanto, estos productores indirectos solamente pueden enajenar o ceder estos insumos de acero después de haberle hecho el troquelado, el nivelado, el punzonado a otras empresas que a su vez lo tienen autorizado en su programa como productor directo para que les dé esas mercancías. Solamente en esos casos se puede ceder o enajenar los insumos básicamente en el mismo estado. Aquí le hacen un servicio, por lo tanto no llegan a cumplir con ese proceso de producir. Entonces, por ejemplo, en este caso soy una empresa que se dedica a hacer cortes de láminas de acero. Esas láminas de acero vienen de Asia.
Como mucho del acero está tasado a una tasa, por ejemplo, del 15% de IGI, pues me conviene el PROSEC porque me lo exenta o al menos me lo disminuye. Entonces, yo importo ese acero de Corea al amparo de preferencia PROSEC, le hago el proceso de cortado y a su vez se lo cedo en ajeno, por ejemplo, a una industria de autopartes que se realiza a troquelar, ¿no? O hacer procesos de estampado. Y con esa empresa de autopartes ya se cumple con el proceso de producir y bueno, a su vez esa empresa o exporta o vende en territorio nacional. Entonces, bueno, si yo quisiera incluir a otros productores indirectos en mi programa de productor indirecto, también necesitaría trámite vía BUSEM con fe de hechos. Y la autorización de alta de domicilio. Aquí el principal domicilio que le importa a Secretaría de Economía es donde se produce, por la vinculación que se tiene con el programa. Sin embargo, sí genera cierta ambigüedad porque en los checklists vamos a ver también que hay unos checklists en SNICE que también les recomiendo consultar. Básicamente aquí la idea es apoyarnos de toda la información que hay disponible para cumplir de mejor forma con todo lo que requiere Secretaría de Economía y obtengamos una respuesta favorable. En este checklist menciona para las PROSEC también el alta de almacenes de mercancía, donde va a albergarse mercancía importada al amparo del PROSEC. Pero eso también no viene establecido al 100%, más bien no viene establecido en el decreto. Entonces, es otra de las ambigüedades. Aquí en esta página pueden encontrar toda la información relacionada con lo que les estamos comentando y también en el capítulo 5.3 de las reglas de Secretaría de Economía encuentran los requisitos a cumplir para aquellos trámites que se realizan vía BUSEM y ahí van a poder cerciorarse que también muchos de ellos incluyen la fe de hechos. Y ahorita, bueno, ya empiezo a interactuar con Marcelo porque él nos va a apoyar mucho con esta parte especial que es la gestión o la emisión de la fe de hechos. ¿Listo, Marcelo? ¿Qué tal, Cora? Claro que sí. Pues empezamos con el tema de la fe de hechos, ahora sí ya en forma. Así es. ¿Qué es una fe de hechos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es una fe de hechos? Pues una fe de hechos es un instrumento que realiza un fedatario público que puede ser tanto un notario público como un corredor público. Más adelantito explicamos la diferencia. Y de hecho hay algunas personas que de hecho no conocen ni siquiera la figura del corredor público. La explicaremos más adelante. Pues una fe de hechos es un instrumento público donde un fedatario público da fe de las circunstancias, hechos o situaciones que puede percibir con sus sentidos. Y se elabora un acta y esa acta pues viene siendo una fe de hechos. O sea, yo lo que vi, percibí con mis sentidos, lo plasmo en un documento legal que viene siendo una fe de hechos de todo lo que yo percibí. Es importante saber qué es este documento porque es el documento que se acompaña con todas las solicitudes que se hacen a través del BUSEM, que le da certeza jurídica pues al trámite, porque como ya Coral les explicó, Economía ya no va a hacer las visitas, ahora cambian las reglas, ahora Economía confía en los fedatarios públicos, nos cede a nosotros esa facultad y nosotros pues vaciamos toda la información, todo lo que vimos, percibimos, recibimos, todo eso lo vaciamos en una fe de hechos. Ok. ¿Para qué sirve que ya va un poquito relacionada con lo que anteriormente nos comentabas, Marcelo? Pues sirve efectivamente para eso, para darle certeza. No es lo mismo que yo llegue con un documento hecho por mi contador inclusive, o por mi abogado, y diga que yo cumplo con las reglas y que tengo esta maquinaria y que aquí está las instalaciones, una descripción hecha en privado hecha mediante un instrumento público. Los documentos que expedimos los corredores públicos y los notarios son instrumentos públicos que hacen prueba plena. Entonces sirve para darle certeza jurídica a la operación de ustedes y que Economía diga, bueno, pues dice esto, pues así es, o sea, lo vamos a creer al fedatario porque es un fedatario y pues a él le constó esto, entonces vamos a creerle lo que dice. Para eso sirve una fe de hechos. Ok.
Ahora, ¿nos puedes explicar quién elabora en esa parte de diferenciar a un corredor de un notario? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Digo, es una pena que no nos conocen mucha gente, inclusive los propios abogados, desafortunadamente no conocen la figura del corredor público y por eso me da más gusto que haya estas oportunidades para poder dar a conocer la figura, porque el principal defensor de la figura es un servidor. Entonces, la diferencia entre un corredor público y un notario público, pues mejor les voy a decir en qué nos parecemos y por qué podemos actuar tanto uno u otro, porque ambos somos fedatarios públicos, tenemos fe pública. Entonces, los documentos que elaboramos tienen fe pública y son la verdad legal. O sea, nadie te puede decir que no es cierto. O sea, somos confiables, tenemos certeza jurídica y los documentos que expedimos dan certeza legal. Entonces, por eso, tanto el notario público como el corredor público podemos expedir ese tipo de documentos. Los corredores públicos podemos actuar en todos los temas mercantiles. Podemos crear sociedades igual que el notario. Nada más que nosotros solamente podemos crear sociedades mercantiles. SA, SDRL, SAP, ISOFON. Todas las sociedades mercantiles las podemos manejar nosotros desde su nacimiento hasta su disolución y liquidación. Podemos intervenir en las asambleas, protocolizar asambleas, inscribimos en comercio, todo eso lo hacemos nosotros. Nosotros somos especialistas en derecho mercantil. De hecho, el nombramiento que tenemos nos lo da la Secretaría de Economía Federal. Cuando empezaron todos estos cambios, la Secretaría de Economía nos dijo, ojo, porque ya vienen cambios y están incluidos ustedes, obviamente los notarios también, pero ustedes pues son, algo que somos hijos de la Secretaría de Economía Federal, que es la que se encarga de todo esto, de todo comercio exterior, y nos capacitó desde un principio para poder estar, pues, vale la redundancia, capacitados para poder elaborar de forma correcta una fe de hechos. Y no se crean, o sea, empezamos y con todo uno tenía mil y un dudas, nadie sabía ni qué ponerle, ni qué aplicaba, ni cómo hacerle. Sobre la marcha hemos ido afinando ya los detalles y de ahí lo importante es que cuando ustedes se acercan como empresa o como asesor o como abogado, siempre se acercan con personas que tengan experiencia en la materia, porque sí, una cosa es lo que dice la regla y otra cosa pues ya la experiencia, ¿no? Ok, gracias, Marcelo. ¿Nos puedes decir qué debe considerar una empresa cuando requiera una fe de hechos? Claro que sí. Un punto muy importante que se debe considerar es el tema de la confidencialidad. Ustedes, no, o sea, los clientes a veces de repente no saben que yo como fedatario público me debo de meter hasta la cocina, literalmente. O sea, yo tengo que tomar fotografías, tengo que recabar información y muchas veces esa información pues es muy sensible para las empresas por secretos industriales, por confidencialidad, lo que ustedes quieran. Entonces de repente me ha tocado que llego y así como que, a ver, pero vas a tomar fotos de todo, sí, es que tenemos procesos pues muy especializados y pues bueno, pues que a lo mejor no le avisaron con tiempo que íbamos a tener que tomar fotografías o también no se previó el hecho de que pudimos haber firmado un contrato de confidencialidad o cosas por el estilo. O sea, siempre debe ser un trabajo en conjunto con el asesor, como tú, Coral, el cliente y el fedatario. O sea, debe de haber un canal de comunicación abierto para que todos estemos en el mismo canal y que en el momento en que se haga la visita, pues no haya ese tipo de detalles de que no se puede realizar la fe de hechos porque pues no se habló o que no tengan la papelería o que no sepan ni siquiera qué mostrar. O sea, debe de estar bien informado el cliente de qué es lo que va a suceder al momento de hacerse la fe de hechos, pues para que no se pierda tiempo porque pues a todo el mundo le urge tener su trámite listo y si se hacen vueltas innecesarias y se pierde tiempo, pues va a prolongarse más el tiempo que va a demorar su trámite, ¿no? Okay. Entonces, Marcelo, con esto nos confirmas porque también una de las dudas que hay es, forzosamente tiene que ir el fedatario a las instalaciones. Sí, claro. De hecho, tenemos nosotros prohibido no ir. O sea, a nosotros nos tiene que constar que las circunstancias o los hechos están tal cual como lo ponemos en el acta. Se crea un acta. Entonces, como les digo, la confianza la tenemos nosotros. Nosotros tenemos colaboradores, sí, pero nosotros tenemos que ir y ver y que nos conste a nosotros todo lo que dice en el acta, que había 20 máquinas, que
que la construcción era de X color, que había tanto personal, todo eso que viene en el acta es algo que me constó a mí. Obviamente, pues hay mucha información, toda se anexa, se va como anexo, no la leí toda a veces, pues es demasiada información, pero sí hay que poner especial atención en que sí tiene que ir directamente el fedatario y todo lo que ve y percibe con los sentidos, o lo mismo, se plasma en el acta con base en las reglas de economía, ¿no? Así es. Por eso nosotros cuando también hacemos este tipo de servicios, hacemos mucho hincapié en la parte de planeación, ¿no? Planear. Porque obviamente entre mejor les llegue a ustedes la información y documentación que se requiere para la fe de hechos, al momento de la visita, pues hacemos que esto se vuelva ágil, ¿no? Y como tú dices, logramos cumplir con los tiempos que la empresa muchas ocasiones ya trae encima, ¿no? Exacto, sí, doy cuenta que lo ideal siempre, a ustedes que hacen trámites y los que nos están viendo, siempre lo ideal es que el fedatario tenga pues prácticamente toda la información ya electrónica o física en sus instalaciones o en su correo, antes siquiera de ir para ya tener mucho avance, ya que nada más falta la visita de inspección para corroborar y confirmar la información. Hay cosas que obviamente más adelante lo vemos, no se van a poder tener desde antes, pero tener la gran mayoría de información ya lista para ya no perder tiempo y hacer todo esto más ágil. Ok, muy bien, Marcelo. Pues vamos a la parte que es donde llegan a haber muchas dudas. ¿Qué debe contener? Bueno, pues lo que debe contener viene en las reglas de comercio exterior. Se modificaron, aquí lo tengo, no me lo sé de memoria, aquí lo tengo anotado. El 9 de diciembre del 2019 se hicieron las modificaciones en las reglas de comercio exterior. Fue cuando nos dijo Economía, no sé, en meses antes, ojo porque vienen cambios. Se publican los cambios y todo el mundo así como que corriendo sin sentido, no sabía nadie nada, cómo se iban a hacer, qué consistían. Y sobre la marcha, como lo digo, fuimos ya aprendiendo el tema. Aquí, para hacerlo más didáctico, pusimos los requisitos todos, o sea, hay cuenta que no todos aplican para todos los casos, pero estamos poniéndolo lo más amplio posible para que ustedes vayan viendo qué es lo que aplica en el caso de ustedes e irlos explicando punto por punto y a detalle para que ustedes no tengan alguna duda, o si tienen alguna, pues al final la podemos ver, ¿no? Primer punto A, te digo que están las reglas y no sé, su manufactura A es la 3.31. Entonces ya nos vamos a la regla y vemos qué es lo que le corresponde. Estas son las reglas generales. Punto número 1 es la ubicación del domicilio en el que se llevará a cabo los procesos productivos o de servicios, incluyendo aquellos en los que se mantenga mercancía importada al amparo del programa, señalando las características, condiciones, detalles de las instalaciones, superficies en metros cuadrados y debemos de anexar un soporte fotográfico. Cuando nosotros vamos a tomar fotos, entonces debemos de tener autorización de tomar fotografías dentro de las instalaciones. En algunos lugares nos dan una FEP donde dice que se permite tomar fotografías porque en otros lugares no te permiten tomar fotografías. Yo tengo que hacer una descripción del inmueble. Tengo que ir, tomar las fotos y tomar nota de cómo es la descripción del inmueble. La fachada es de ladrillo, color amarillo, y tiene una superficie de construcción de, no sé, 200 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados de construcción, 500 de terreno, tiene 5 rampas de acceso, tiene la publicidad exterior donde dice la empresa SADCB. Tengo que hacer toda una descripción al momento de hacer mi redacción del acta. Entonces, muy importante que tengan identificada, si es una empresa que apenas acaba de crear, deben de tener, por ejemplo, el número oficial, muy importante que se vea el número oficial, que se vea el nombre de la empresa, todo eso para que no quepa la menor duda de que efectivamente nos constituimos en nuestro domicilio y confirmamos sus características. Las características del inmueble yo no me voy a poder medir ni nada. Necesito que toda esa información me la proporcionen ustedes con prediales, escrituras, contratos de arrendamiento. Ahí vienen las dimensiones de terreno y de construcción. El detalle de las instalaciones, pues es una descripción. Tenía 25 oficinas, una bodega, área de carga, descarga, zona de comedor, tomamos fotos del comedor, de los baños, instalaciones eléctricas y agua,
disponibles, porque si tienes algo ya en operación, pues obviamente necesitas agua, necesitas luz, ¿no? Gas, depende de la industria, porque todo esto, de hecho, se realiza porque la Secretaría de Economía nos comentaba que lo que se estaba evitando eran las simulaciones. Por eso tantos requisitos y tantos detalles para evitar una simulación. Entonces, si es una empresa funcionando y no tienen un escritorio y algo muy pequeñito y sin gas, o sea, que no sea creíble, ¿no? Las superficies, como les comento, pues los sacamos de planos, contratos de arrendamiento, predial, de cualquier otra forma posible que nos den ustedes información, nosotros extraemos esa información. Y obviamente con el soporte fotográfico. Siguiente, por favor. Sí. No, ibas a comentar algo, perdón. Sí, nada más quería comentar que, digo, aquí nos refuerzas porque en muchas ocasiones la empresa nos comenta, de verdad, o sea, requieres esos detalles de baño, comedor y demás. Y la respuesta es que sí, entre más nos apeguemos, entre mayor información le mandemos a Secretaría de Economía que le permita visualizar cómo está nuestro inmueble, tenemos más posibilidades de que la respuesta sea favorable. Entonces, no crean que es una parte de ser cuadrados o de ser inflexibles, no. La realidad es que la Secretaría de Economía sí está siendo muy estricta con estos puntos. Exacto. Siguiente punto es muy importante. Es el estatus de posesión del inmueble, así como documentos que lo acrediten. ¿Esto qué significa? Tú estás en tu empresa, está ubicada en un inmueble, obviamente, es donde estás trabajando. Entonces, la pregunta es, ¿en qué carácter estás en ese inmueble? ¿Cómo compruebas tu posesión? O sea, ni siquiera te pide que seas dueño, simplemente que cómo estás en ese inmueble, en qué carácter. Entonces, nos vas a dar contrato de arrendamiento o contrato de subarrendamiento o de comodato, o si eres el dueño del inmueble, pues el título de propiedad, o sea, la escritura que te acredite su legal posesión. Aquí no tienes que ser el dueño, pero aquí ya entra en juego un nuevo criterio que es el que hemos platicado recientemente en Coral y un servidor. Es una regla, es un criterio para dar de alta un domicilio como planta, bodega o almacén, para que lo tomen nota, lo pueden buscar. Es del 23 de septiembre de este año, es muy reciente. Este es un criterio que habla sobre la forma en que se pueden distinguir las empresas cuando están en un mismo domicilio. Este criterio es un criterio opcional, o sea, si tú te quieres acoger al mismo, pues lo mencionas y te aplican esas reglas, pero nos hemos dado cuenta recientemente en varios trámites que hemos hecho con otros clientes de que los están aplicando sin que el cliente se acoja a los mismos. Entonces, hay que hacer especial en eso ahorita para que ustedes tengan cuidado. Entonces, ¿qué dice el nuevo criterio que están aplicando? No sé por qué, porque no dice en la regla general. Dice que tienes que tener un antecedente en cuanto a la legal posesión. En pocas palabras, si a ti te están arrendando, antes era suficiente el puro contrato de arrendamiento y ahora ya no. Ahora tiene que probar el arrendador que él tiene facultades para arrendar. ¿Qué puede suceder? Antes presentabas el contrato de arrendamiento y con eso lo hacías. Ahora no. Ahora tienes que anexar el contrato de arrendamiento y si el dueño del inmueble, si el que te está arrendando es el dueño del inmueble, hay que adjuntar la escritura de propiedad, ¿sí? O sea, el antecedente, o sea, tenemos que llegar hasta el dueño para poder comprobar que esa persona tiene facultades para poder arrendar. Ya lo estaban pidiendo en cuanto al subarrendamiento. Si alguien te subarrienda, ¿verdad? Entonces significa que hay un arrendamiento atrás que te permite el subarrendamiento. Entonces te pedían el arrendamiento que permitía el subarrendamiento. Perdón si es una trabalenguas. Y ahora no, ahora está el subarrendamiento tuyo, tienes que anexar el arrendamiento que permite el subarrendamiento y tienes que anexar, si es del dueño del inmueble, pues la escritura pública donde dice que esta empresa es dueña del inmueble y que por lo tanto puede tener un contrato de arrendamiento. O sea, se está yendo todavía más atrás de economía diciendo, bueno, espérate, pues, cualquiera puede hacer, digo, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Dice, no, pues cualquiera puede hacer un contrato de arrendamiento, firmarlo y con qué carácter sabrá Dios
Ahora pruébame que tú tienes facultades para tener un contrato de arrendamiento. Bueno, siguiente punto. Dice, validar que el domicilio que se asienta en la fe de hechos sea el que se señala en el documento proporcionado. Aquí, pues, tenemos que validar cómo se valida a través de las fotografías, acerca de la inspección, con comprobantes de domicilio. Hay en el trámite principal que nosotros, ojo, nosotros no somos asesores, el asesor es Coral, nosotros nos especializamos solamente en la fe de hechos, que es lo que es donde intervenimos, y en la fe de hechos nunca pedíamos el alta de domicilio del SAT, eso no se pedía. Al parecer el trámite principal sí, pero con nosotros no. Entonces ahora sí lo están pidiendo, debe tener el alta del nuevo domicilio del SAT. Eso es ahora obligatorio o al parecer el criterio es ese, ¿no? No dice la regla, pero así lo están pidiendo. En caso de su arrendamiento, como les decía, pues tienes que comprobar el arrendamiento y luego irte más atrás todavía. Validar y señalar la vigencia del documento proporcionado debería de tener un contrato en la vigencia de 12 meses. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el trámite, deben de checar sus contratos de arrendamiento que tengan una vigencia de 1 año. Si a mí me presentas como prueba de la legal posesión del inmueble un contrato de arrendamiento y tiene una vigencia de 5 meses, no sirve. Tienes que firmar un nuevo contrato de arrendamiento o un convenio modificatorio para ampliar el plazo y eso me lo das a mí y eso funciona. Pero sí tiene que ser de 12 meses. Y se tiene que verificar la validez del documento, pues lo ideal es que todos los contratos de arrendamiento que tengan estén ratificados ante notario público. Siguiente, bueno. Okay, Marcel, sí, nada más aquí, efectivamente, lo que comenta Marcelo y que nosotros ya sabíamos que forma parte de esos requisitos específicos de cada trámite, es que antes de dar de Secretaría de Economía el alta de domicilio, antes ya debe de estar registrado ante el SAT. Lo que señala Marcelo es que anteriormente no era necesario que fuera señalado en la fe de hechos y hoy en día ya lo están solicitando. Y también, Marcelo, aquí también valdría la pena señalar que en este criterio de septiembre establece la posibilidad y que también hay empresas que se sitúan en ese caso, que es cuando yo no rento un inmueble como tal, sino solamente rento o un almacén parte, ¿no? Entonces también nos permite ya en este criterio, bueno, se señala que en caso de que tú estés en ese supuesto, bueno, puedas comprobar el estatus de la posición del inmueble a través de la contratación de la prestación de los servicios de almacenaje. Exacto. A ver, ¿te saltaste uno más? No, No. Muy bien, sí. Bueno, y el siguiente punto ya pues sería el inventario de la maquinaria, el equipo mobiliario mediante el cual se realiza el proceso productivo de servicios, anexando el soporte fotográfico y documental respecto a la legal posesión del mismo. En pocas palabras, si tú tienes maquinaria, pues de alguna forma la adquiriste. Entonces nos tienes que proporcionar pues, los documentos que demuestren tu legal posesión de los mismos. Si es maquinaria que llegó importada, pues tienes que darnos el pedimento de importación, la factura, o sea, los documentos que demuestren que, que esa maquinaria entró legalmente al país, o si es nacional, pues que sea nacional, ¿no? Entonces, de todo eso, de todas las máquinas, dices tú, bueno, pues te tengo que dar todas las facturas, sí, te tienes que dar toda la papelería de todas las máquinas que intervienen en el proceso productivo. Es que son 10,000 máquinas, 10,000 máquinas no vas a dar. Aquí lo importante es eso, de que no se me asuste si de repente termina con un expediente de 500,000 hojas, es totalmente normal, así es, así es. Entonces, si tienes muchísima maquinaria en un proceso productivo, pues lo siento mucho porque sí va a tener que darnos copia de todo y todo eso se va a tener que digitalizar. Entonces, vamos a validar la cantidad, la marca, el modelo, la serie y especificaciones técnicas de la maquinaria o equipo. Cuando empezaron las reglas, todo el mundo se quedó con los pelos de punta porque ¿qué? Ni quedándome a dormir acabo de checar máquina por máquina. Entonces hubo una aclaración en economía y nos dijeron que solamente en específico son 5 máquinas, 3 o 5 máquinas.
las que hay que checar en específico. Se toman fotografías generales de todas las instalaciones, de toda la maquinaria, no una por una, pero sí de 3 mínimo específicas. Entonces, de 3 te voy a pedir el pedimento de importación, la factura, donde venga la información de la máquina, y yo tú me vas aleatoriamente, voy a escoger las 3 máquinas, y nos vamos a acercar a la máquina, vamos a tomarle foto al número de serie, el nombre, el modelo, y lo vamos a cotejar con los documentos que me estás mostrando en físico, para que esa sea una corroboración directa, aleatoria, de perdido de 3 máquinas. Entonces, ya nos evitamos las 1000 máquinas y solamente 3. Pero tomamos foto de todo y anexamos los pedimentos y facturas de todo. Eso sí, nadie se salva. Documentos que utiliza la legal posesión, pues como lo dije, es el pedimento, factura, contrato de comodato, o sea, la forma de que compruebes tú que tienes la legal posesión de la maquinaria. Y, como les digo, pues se tienen que anexar las fotos de la maquinaria inventariada, y son las 3 a detalle, y hay que cotejar la información. Yo tengo que ver que la factura que me muestras dice un número, número de serie, y que concuerde con el que me estás mostrando. Entonces, esa es la forma en que se corrobora la maquinaria. Marcelo, ¿y si es un almacén? Si es un almacén, pues de repente los almacenes, la maquinaria pudiera ser los montacargas que se tienen ahí, o a veces un almacén dicen, es que no hay proceso productivo, pero pues, ¿cómo llegan las cosas? ¿Cómo las guardas? ¿Verdad? Eso pudiera ser. A final de cuentas, como les comento, el proceso es colaborativo entre el asesor, el cliente y nosotros. O sea, tenemos que hablar sobre el caso particular. Pero sí, de repente no hay nada, o no se pone no hay nada, o en el caso, como tú dices, pues pudieran ser los montacargas. Ok. Como asesor, digamos que el punto A y B no resultaban complejos, pero el punto C es cuando las empresas sí empiezan a sufrir. Ahí se recalca la importancia de tener un inventario de activo fijo. Y una vez teniéndolo, mantenerlo actualizado, porque muchas veces esa parte de llevar un control de activo fijo para relacionarlo, porque acuérdense que a nivel comercio exterior debo demostrar que ese pedimento, esa factura efectivamente corresponde en esa mercancía a través de la coincidencia de los datos de identificación. Entonces, aparte de que es uno de los principales puntos que revisa la autoridad en una facultad de comprobación, ahorita con el tema de la fe de hechos, pues también se puede volver un tema o un dolor de cabeza, o un tema angustiante o una inversión no pensada o no proyectada. Entonces es bien importante mantener esos inventarios. Exacto. Y luego, siguiente punto, descripción detallada del proceso productivo, iniciando de la descarga de los insumos, haciendo recorrido en todo el proceso hasta el área de embarque. Empleados involucrados en cada etapa del proceso, de inicio del proceso hasta el embarque. Se deberá anexar el soporte fotográfico. Eso es muy importante, volvamos a lo mismo. Nosotros solamente damos fe de lo que vemos y de lo que nos proporcionan. El proceso productivo, pues, es por parte del cliente o el cliente con el asesor. Él es el que nos debe de proporcionar el proceso productivo desde que llega la materia prima hasta que se embarca y se entrega y se envía. Todo el caminito debería de estar contemplado en un Word, en un Excel o en un diagrama de flujo, como ustedes quieran, me lo han presentado de muchas formas, y eso se anexa al acta, ¿verdad? Como descripción detallada del proceso productivo. El proceso productivo nos han pedido de repente, la mayoría de las veces muy detallado, incluyendo la cantidad de personas que intervienen en cada proceso. ¿Por qué? Porque de repente puede ser que menciones que el proceso productivo involucra, no sé, 100 personas y estás anexando una nómina de 50 y ya, pues, ¿cómo? Si son 100 los que elaboran el proceso y pones 50 en nómina, pues no va a cuadrar, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con esos puntos, desde que se inicia el proceso hasta donde termina, bien detallado punto por punto. Nosotros lo vamos a juntar a la fe de hechos, pues no lo podemos revisar porque pues, es un proceso interno, el que revisaría ese caso es el asesor junto con el cliente, y ya nosotros nada más lo adjuntamos, ¿no? Y lo que sí hacemos es tomar las fotografías, adjuntar las fotografías de las áreas donde llega el producto,
todo el proceso productivo, la maquinaria, gente trabajando y el área donde se embarca. Eso sería nuestra parte en el participación en esa parte de la fe de hecho. Bueno, seguimos. La descripción de la mercancía importada de manera temporal y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma. Igual, para todos se anexa fotos. Entonces, hay que describir las características físicas, técnicas y uso de la mercancía. Pues, cómo se cumple con esto? Pues no muestra algún documento que muestre las características de la mercancía. Usualmente son fichas técnicas. Oye, pues son manuales acá de 200 páginas. Pues lo siento mucho, hay que anexar las fichas técnicas para poder tener una descripción detallada de pues, toda la mercancía, ¿no? Pues son cosas a veces muy técnicas, entonces se anexan ahí para que se cumpla con la regla de las características físicas, ¿no? Siguiente punto es descripción y características del espacio físico. Aquí es muy importante señalar que cuando nosotros vamos a hacer la visita de inspección para tomar las fotos, lo mejor es que ustedes tengan bien delimitadas sus áreas donde van a almacenar la mercancía. O sea, pueden tener áreas con rayas amarillas marcadas. También puede ser que tengan un lugar que diga almacén. O sea, todo bien señalizado para que para poder dar para poder hacer un mejor trabajo y poder tomar fotografías donde se vengan bien delimitados las áreas, por ejemplo, para almacenar la materia prima, ¿no? Eh, Aquí también hay un nuevo, aplica lo del nuevo criterio, que hay que tener cuidado, porque también nos ha tocado ya que a los clientes les están pidiendo que pongan malla, una barda, muros, panel, o bueno, cinta adhesiva también les han pedido. O sea, como que quieren que sea todavía más específica la zona donde se va a guardar la mercancía. Este, Igual les digo, ese criterio no estaba antes, ahora que se lo están aplicando cuando, pues ya que eso no debería de ser, pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces, sí es importante marcar las zonas. Digo, lo que estábamos pidiendo antes era marcar con amarillo, con cinta amarilla, la de siempre. Y ahora están pidiendo malla o bardas o algo que delimite los espacios. Sí, Marcelo, aquí también muy enfocado al nuevo criterio que sacaron, el que menciona Marcelo de septiembre, es porque sabemos que a nivel reglas de secretaría se permite o puede proceder la autorización de un programa IMEX que se encuentra en el mismo domicilio junto con otra empresa con programa IMEX o junto con otra u otras empresas que no tengan programas. Entonces, ahí también nos especifican qué se entenderá por delimitado y nos dicen esto procede siempre y cuando las áreas estén delimitadas y sean independientes. Entonces, bueno, ahí nos dice, entenderé por delimitada cuando haya construcciones a través de materiales durables, es decir, como lo que menciona aquí Marcelo, ¿no? Mallas ciclónicas, bardas, muros, etcétera. Y como independencia debes de entender que, bueno, cada una, a pesar de que comparten el mismo domicilio, deben de tener sus salidas, entradas, áreas de carga y descarga exclusivas para cada empresa. Y ahí te menciona que, bueno, si las empresas que se encuentran en ese mismo domicilio no pueden cumplir con estos temas de independencia y delimitación porque forman parte del mismo proceso, es decir, a lo mejor esta se dedica a hacer cierta cosa y se complementa con el proceso que le realiza la otra, y obviamente tener algo que obstaculice el tránsito de las mercancías, pues no sería posible. Entonces, también dentro de ese criterio te maneja lo que debemos de entender por delimitar e independencia. Exacto. Y un punto importante, como les decía, sería bueno también que se metan a los checklists. Les digo, entre más información tengamos y manejemos nuestra fe de hechos lo más completa, cumpliendo con X, Y, Z, es lo ideal. Porque incluso el checklist, por ejemplo, incluso ya también me tocó una empresa que le mencionaron que los inventarios de mercancía temporal deberían provenir del anexo 24.
Entonces también hay que poner mucho ojo en esas como situaciones que establece la dependencia. El siguiente punto dice, en caso de contar con mercancía importada de manera temporal o para proceso de su manufactura, el inventario de dichas mercancías y soporte fotográfico que coincida con el mismo. Igual, pues necesitamos que nos proporcionen el inventario, la descripción de la mercancía, pues igual puede hacer con fichas técnicas, y los documentos que acreditan la legal estancia y tenencia, lo de siempre, facturas, pedimentos. Todo eso nos tienen que proporcionar, y toda esa información, lo que sucede en la fe de hechos, es que decimos, conforme el punto F se anexa a la presente, pues todas las facturas y pedimentos de la mercancía importada de manera temporal que se encuentra en las instalaciones. Y se adjuntan. O sea, el acta no es tan grande, sin embargo, los anexos son los que son muebles de papel, que es donde se viene adjuntando toda la papelería que ustedes nos proporcionan. Y luego ya, de los últimos puntos, el último punto es el número de empleados en el domicilio al momento de levantar la fe de hechos. Este es uno de los requisitos que les digo que no se puede tener con antelación, porque se toman al momento de la visita. Entonces, Economía dice, bueno, cuando vayas a hacer la fe de hechos, eh, que te den un listado del personal presente en ese día. Entonces, yo tengo que pedirte, cuando vaya a hacer la visita a tu empresa, que me des un listado del personal presente ese día, que me lo imprimas ahí del sistema que tengas de huella digital o lo que sea. Me das un listado de todo el personal, y el listado tiene que tener el puesto y el departamento del empleado para que sea más claro. ¿Por qué quiere esto Economía? Porque yo me imagino que también es un tipo de verificación de que si me dices en tu documento del listado de personal que había 100 personas, y al momento de tomar las fotos nada más se ven 5, o va a estar medio raro, ¿no? O sea, ¿cómo había 100 y nada más salen 5? O sea, toda esa información que vamos a vaciar en el documento, o sea, cualquier información la puedes revisar y tiene que cuadrar todo. O sea, no puedes decir que son 100 y luego van a mostrar 5, o decir que son 200 metros cuadrados de construcción y muestras un lugar muy chiquito. O sea, toda esa información tienes que tener cuidado que esté correcta y que sea la correspondiente a las instalaciones que estamos visitando, ¿no? Anexar el soporte fotográfico. Es, pero ¿cómo ven? Vamos a ponerlos en fila y para que les tomemos fotos. No, no les voy a poner en fila a nadie, simplemente nadie se debe de mover, porque usualmente cuando vamos y tomamos fotos, la gente se quiere mover, y aquí no, siempre les decimos, no se muevan. Aquí lo que quiere Economía es ver que haya gente operando. De hecho, pide fotos de los operarios ahí soldando o moviendo la mercancía o poniendo o pintando. O sea, quiere ver fotos así, por lo mismo que quiere asegurarse que esto sea real, que no sea un trámite de una simulación. Volvamos a lo mismo. Quieren ver eso, quieren ver la operación, quieren ver gente trabajando, gente haciendo las cosas. Entonces también es otro punto importante, porque de repente puede tocar ahora con la pandemia, no, pues se enfermaron todos los del área de producción y no hay nadie trabajando. No puedo hacer la fe de hechos, porque para empezar, pues están todos enfermos. Y aparte, porque no va a haber nadie haciendo nada, entonces pues no, va a ser un desierto, pues no van a servir de nada esas fotos. Punto muy importante. Bueno, anexar soporte fotográfico y documentación soporte. ¿Qué documentación me vas a dar? Pues me vas a dar el pago del SUA, ¿verdad? La hojita del SUA, y el pago que hagas en el banco o electrónicamente o como sea, vas a anexar el pago. Es cuando sea nómina de la empresa. Cuando tengas un outsourcing, el outsourcing no está prohibido. Mucha gente piensa que está prohibido, pues no está prohibido. Puedes tener outsourcing sin problema, pero me tienes que dar el contrato de outsourcing, tienes que darme el pago del contrato del outsourcing, y tienes que darme el SUA del personal del outsourcing, ¿verdad? Eso es todo lo que me tienes que dar para comprobar que todos tus empleados están dados de alta en el Seguro Social, ya sea por forma directa o a través de outsourcing, ¿no? Entonces, tenemos que validar el número de empleados y las actividades realizadas al momento de levantar la fe de hechos. Pues me dices tú que es algo de, no sé, tratamiento de metales. Yo veo gente que está trabajando metales o maquinando metales o lo que sea.
fotos, listado de empleados, lo que les dije, documentos de soporte que acreditan la forma de contratación, SUA, contrato de prestación de servicios, outsourcing y el soporte fotográfico igual de todas las actividades y de todos los empleados que estén operando en ese momento. Eso sería, eso sería la parte la forma de comprobar los trabajadores que están en el momento de la visita de la fe de hechos. Y en caso de que se encuentre con mercancía nacional e importada temporalmente, indicar cómo se distingue. Muy sencillo. Si tienes de las dos, pues le pones mercancía nacional, un anuncio, Rax o Maya, o lo que tú quieras, y el otra área, pues mercancía importada temporalmente. Asunto relajo. Tiene que estar bien señalizado. Si me dicen, no, pues mira, de aquí para allá, pues no se ve la diferencia, pues ahí vamos a tener problemas, ¿no? Yo puedo tomar las fotos y hacemos el intento, pero volvemos a lo mismo. Si tienes una correcta asesoría, te van a decir, es que tienes que tener, o sea, algo que delimite, algo que se vea la diferencia entre uno y otro para poder tomar las fotos. Por eso es importante que sepamos que pues, vamos a anexar fotos. Yo puedo decir que sí, está muy delimitado con una línea amarilla y si no hay fotos de eso, va a decir economía. Bueno, ¿y dónde están las fotos? ¿Verdad? Eso es importante que lo tomen en consideración. Pues bien, Marcelo, esos son los requisitos puntuales relacionados con lo que debe contener la fe de hechos, pero también es importante saber, una vez que ya haya tenido la fe de hechos, hay que recordar que estos trámites se realizan vía BUSEM, ya incluyendo la carga de fe de hechos. Antes, cuando empezó esto, sí te decían que la BUSEM no tenía como la capacidad suficiente para poder cargarla, pero hoy en día ya te piden que el trámite lo hagas incluyendo la fe de hechos, de acuerdo al boletín que ahí les señalo. Pero además, ustedes, en tu caso, Marcelo, como corredor, también lo tienes que mandar a través de correo electrónico, básicamente para que la dependencia valide que la empresa no está haciendo algún tipo de alteración, ¿no? Exactamente, es un double check que se tiene que hacer. Y aquí es importante que cuando contraten el servicio de un fedatario público, corredor público unitario, hablen sobre ese tema, porque pues de repente pueden terminar la fe de hechos y, sí, pasen por ella. ¿Cómo que pasen por ella? ¿No me estás cobrando también la digitalización? Pues, la digitalización es responsabilidad total del cliente, o sea, de la empresa. Sin embargo, hay firmas como nosotros que prestamos el servicio también de digitalización que igual lo pueden contratar aparte o igual puede correr por cuenta del cliente. Nada más les encargamos siempre que nos envíen los archivos, ¿verdad? En versión, en mensajes de 3 megabytes, en fracciones de 3 megabytes, para nosotros poder enviar los correos de 3 megabytes cada uno y poder encargarlos ahí, más bien enviarlos directamente a Secretaría de Economía. Pero sí es un double check que tiene Economía. Les comento que antes, pues la verdad no había, pues no sé si la experiencia o el personal, pero no estaban confirmando o acusando recibo de los envíos de los mensajes. Ya ahora sí están acusando recibo. Entonces, pídale al secretario que contraten que les mande el acuso de recibo. Así se aseguran ustedes pues que efectivamente se hizo el envío de los mensajes, porque todo pudo haber hecho muy bien, muy buen trabajo el asesor, ustedes todo a tiempo, el notario corredor fue a hacer la fe de hechos, y si hay una falla en el envío de la fe de hechos, van a negarles el trámite porque el fedatario no envió la fe de hechos. Entonces, ustedes lo que tienen que darle al fedatario es el número de folio que se genera cuando cargan todo en el BUSEP, y ya yo con ese número de folio, con unas reglas que me dio Economía, muy sencillas, genero los correos y los empiezo a enviar. Igual pídanle al fedatario que los copie a ustedes, y después, el mismo día o el día siguiente, ya es muy rápido, ya están acusando recibo y dice, por este mes se le acusa recibo de 1, de 2, 1, de 5, X. Así te aseguras que le llegaran todos los correos de Economía. Pero eso sí, se ha mejorado bastante. Sí, Marcelo, lo que dices es cierto, porque recuerdan, muchas veces creemos que la carga es en automático, ¿no?
Y muchas veces el tema de la digitalización se puede volver un dolor de cabeza, porque precisamente hay que cumplir, aquí les estoy mostrando la guía, porque incluso ya hay una guía como tal, únicamente enfocada para mostrar la información o las características que se requieren para cargar la fe de hechos en la BUSEM. Entonces aquí muy importante que ustedes sepan es que tienen 5 apartados que pueden contener archivos con un peso de hasta 10 megabytes. Por ejemplo, debemos contarles que este es el segundo webinar que hacemos sobre el tema, porque sí logramos ver a partir del primero que hay mucha inquietud. Y una de las dudas que nos comentaban es que, ojo, acuérdense que tú tienes una fe de hechos, no sé, como dice Marcelo, de 100 hojas. Tú puedes dividir esas 100 hojas en bloques, no sé, de 25. Y ese bloque de 25 es un solo archivo que no debe superar los 10 megabytes. Ojo, estos apartados, si tú cargas uno y luego cargas otro en el mismo apartado, lo que hace Busem es sustituir, o sea, no se van añadiendo. Entonces, es bien importante que tengan eso en mente. Son 5 espacios que pueden contener un archivo con muchas hojas, pero que no pesen más de 10 megas. Y también aquí te mencionan en esta misma guía todo lo que tiene que ver con la parte técnica, lo que decía Marcelo, ¿no? De 8 bytes, de blanco y negro, en formato PDF, etcétera, ¿no? Entonces esta guía también nos da como bastante claridad de las cuestiones técnicas que debe de cumplir la fe de hechos para poderla cargar vía Busem. Otro punto importante hay que señalar es que hay requerimientos, ¿no? De acuerdo a la regla 551 te establece que te pueden hacer un requerimiento dentro del primer tercio del tiempo de respuesta del trámite. Y aquí pues también les menciono cuáles son los tiempos de respuesta de acuerdo a la regla 571 de las reglas de Secretaría de Economía, que básicamente un programa nuevo es de 15 días hábiles, las ampliaciones 15 días hábiles, domicilios 10 días hábiles, programa nuevo PROSEC y ampliaciones PROSEC 15 días hábiles. Otro punto, Marcelo, que valdría la pena porque veo que sí hubo mucha duda en el webinar que hicimos anteriormente fue la vigencia de la fe de hechos. Te preguntaban mucho, oye, ¿tiene una vigencia esa fe de hechos? Sí, buena pregunta. No, la fe de hechos no tiene vigencia porque yo, o sea, lo que tienen que entender de una fe de hechos es que yo lo que vi, lo que percibí en ese día, en ese momento, está en la fe de hechos. Por eso no tiene vigencia, o sea, lo que vi, percibí, ahí está, y ahí siempre se va a quedar. O sea, eso no cambia. Lo que no puedo hacer es hacer otra fe de hechos reciclando fotografías, por ejemplo. Ay, no vayas, vamos a volver a presentar el trámite y no vayas. Al cabo que ya tienes fotos. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es un acta nueva. Cuando yo cierro un acta y la firmo, ya está cerrada. O sea, no puedo hacerle cambio. Ah, fíjate que ponle esto. No. O sea, es un instrumento ya cerrado, ya registrado, ya no lo puedo modificar. Si quieres tú modificar algo o quieres hacer otro trámite diferente o el mismo otra vez, hay que volver a elaborar el documento. Ese documento ya está cerrado, lo que vi, lo que pasó, pasó. Ahora tengo que ir otra vez. Es que está igualito todo. No es cierto. Nunca está igualito todo. O sea, imagínate economía, va a haber fotos de la misma persona parada en la misma posición, en el mismo lugar, y vamos a analizar las fotos y voy a decir yo que fui otro día. Pues no voy a querer yo responsabilidades. Entonces sí se tiene que volver a hacer la visita, las fotos, anexar otra vez todo, sí, lo siento, así tiene que ser, porque es otro trámite nuevo es que para ti es un trámite, el mismo trámite, a lo mejor como asesor o como cliente, es que es lo mismo, pero para mí no, es un acta nueva. Entonces el acta no tiene vigencia, pero si hay cambios o si hay otra visita o si hay otro trámite, se tiene que elaborar otra acta. En lo que sí podemos apoyar y que lo hemos hecho y a veces ha funcionado, ha sido en una declaración sobre X punto. No le rechaces el trámite. En economía te dice, oye,
te faltó esto, esto y esto, o aclárame esto. Entonces nosotros hacemos un escrito aclaratorio y lo presentamos. No estamos modificando nada, no estamos mintiendo, simplemente estamos aclarando algo. Es que la mesa no dijiste de qué color era. Ah, bueno, por este medio te indico que la mesa era verde. Ah, muy bien, lo presentamos y ya, o sea, no estamos mintiendo. Cuando yo fui a ver, era verde, pero no venía por lo que tú quieras y se presentó un escrito aclaratorio y eso ha ayudado muchas veces a que el trámite se acepte. Así es, por eso la recomendación es que una vez que obtengan la fe de hechos, inmediatamente hagan la gestión del trámite. No traten de dejar ahí detenida la fe de hechos y también la hagan un mes después, ¿no? El trámite ya formal. Hay que tratar que los tiempos sean muy cortos entre sí, incluso al día siguiente o si es posible el mismo día, ¿no? También tomen en cuenta que si se la mandan al fedatario a las 10 de la noche, pues ya no puede hacer mucho, ¿no? Se esperaría hasta el siguiente día. Exacto, sí es importante que nos dé tiempo de enviar, porque igual, como tú dices, terminan de cargar a las 8 de la noche y pues ya muy tarde, ¿no? Ya da lo mismo, la verdad. Pero sí, nosotros, digo, lo que concierne a nosotros, la enviamos a la hora que sea. Perfecto. Y bueno, es importante porque muchas veces decimos, ay, ¿de verdad tengo que hacer todo esto para dar de alta a un almacén? Y es bien importante que tengamos o estemos conscientes de los riesgos, porque finalmente para tomar una decisión debo conocer qué sucedería en caso de que no lo hiciera. Entonces, hay que recordar nuevamente que en el artículo 24 es una obligación muy clara por parte de las empresas con programa IMEX. Uno, mantener las mercancías que se hubieran importado temporalmente en él o los domicilios registrados en el programa. Por lo tanto, sí es muy importante tener registrados ante Secretaría de Economía los domicilios donde tengo mercancía importada de forma temporal. Ahora, un punto muy importante, ¿cuándo hacerlo? Antes de mandar la mercancía. ¿Por qué? Porque una vez estando la mercancía ahí sin tener el domicilio registrado ante Secretaría de Economía, ya ahí estamos en un riesgo latente. Entonces, aquí la regla, más bien el artículo tal cual nos menciona, que debemos notificar del cambio del o de los domicilios registrados en el programa para llevar a cabo sus operaciones y los de su manufactura, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación a aquel en que se factúe el traslado de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa Nuevo Domicilio. Entonces, en esta parte queda claro que este trámite se tiene que hacer antes de que se muevan las mercancías para ese domicilio. Y bueno, también para las ampliaciones de mercancía sensible, también te menciona que solamente puedes importar aquello que tengas autorizado en tu programa IMEX. Y para el caso del PROCE, como les decía, sí sigue habiendo ciertas ambigüedades, como lo que mencionábamos de notificar cambios de representante legal o cambios por domicilios que fungen como almacén. Pero sí nos deja claro que debemos de incumplir con lo que establece el decreto al momento en que se autorizó. Ahí lo más claro es que, por supuesto, si yo quiero dar de alta un productor indirecto en mi programa, sí requiero ampliación para que esto proceda. O en caso de que mi domicilio cambie, donde hago el proceso productivo o añado uno nuevo, porque a lo mejor, ¿sabes qué? Tengo un nuevo proyecto o la capacidad de este domicilio ya no es suficiente, necesito otro. Si voy a dar de alta un nuevo domicilio, en los cuales también voy a hacer proceso productivo al amparo del PROSAC, es muy importante tenerlo dado de alta ante Secretaría de Economía. Entonces, no sé, más allá de volverse complejo, yo siempre he dicho que vives más en la angustia cuando no haces algo, que sabes que te ocupas, informas a la empresa internamente lo que tienes que hacer y bueno, finalmente que se haga, ¿no? Yo creo que siempre eso te va a dar tranquilidad, certeza y evitar riesgo, que es lo que menos queremos, caer en riesgos. Claro. Marcelo, con esto terminamos nuestra presentación. Con gusto podemos mandarles las diapositivas que tenemos para que les sirva de consulta y de apoyo.
Solamente les pediríamos de favor que nos manden un correo. Aquí los estamos mostrando para que nosotros sin problema les hagamos llegar la presentación. Y bueno, ahora si estás de acuerdo, Marcelo, entraríamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión también se está grabando a través de Facebook Live. Incluso me voy a adelantar a una pregunta que nos decían si podían ver esta sesión desde el principio. Sí, claro. Sí, entonces esto se va a quedar en el Facebook. Ahorita se encuentra cargada en la fanpage de la correduría, ¿verdad, Marcelo? Exacto, sí, la fanpage de la correduría es www.facebook.com/correduría, así como viene en el apartado aquí de la información de un servidor, ahí se va a quedar grabada más bien este programa, este webinar, y ahí lo pueden ver desde un principio sin problema. Ok. Y bueno, como les decía, como también estamos transmitiendo en vivo, vamos a ir combinando las preguntas que hay a través de nuestros participantes en vía Zoom y las preguntas que se tengan a través de Facebook Live. Entonces, hay un buen de Facebook Live, ¿eh? ¿perdón? Hay un buen de preguntas. ¿Sí? Madre de Dios. Además de que les vamos a cobrar honorarios. Sí. Más bien yo creo que ahorita vamos a hacer una dinámica para ver quién se atreve, pero ahorita me dicen por acá que a través de Zoom solamente tenemos 3, entonces no sé si te parezca, pero para no confundirnos, cerramos con las 3 que tenemos en Zoom y seguimos con las de Sí, Facebook. está bien, si quieres empezar con la de Zoom. Nada más para confirmarles que si se queda alguna pregunta en el aire o lo ven en esta transmisión más tarde, fuera del vivo, de estar en vivo, pueden enviar las preguntas tanto a Coral como a un servidor a los correos que están aquí mostrándose y nosotros con todos se las contestamos. Igual la presentación, les recuerdo que la pueden solicitar al correo de Coral o al correo de contacto de correduría y nosotros con todo gusto se las proporcionamos. Perfecto, entonces Olivia, que forma parte de nuestro equipo de trabajo, nos va a apoyar con hacer mención de las preguntas. Empezamos. Ok, la primera pregunta es de Eleuterio Díaz. Dice, en el caso de alta de un nuevo domicilio para almacenar mercancías importadas al amparo del programa IMEX en las instalaciones de un tercero que se dedique a prestar servicios de almacenajes o varios clientes, ¿qué información es la que de hacerse constar en la fe de hechos? Ok, Marcelo, ¿vas o voy? Mira, si quieres empiezo con el punto importante. Punto importante aquí que ya les había comentado era el tema del antecedente del arrendamiento. De repente nos ha tocado que hay empresas que tienen un contrato de arrendamiento, tienen un contrato de logística o algún otro tipo de contrato que incluye varios servicios y aparte el arrendamiento. Entonces acuérdense, tenemos que irnos al antecedente. Si esa empresa te presta servicios de logística o el arrendamiento en sí, hay que anexar el antecedente, o sea, ¿qué le autoriza a esa empresa tener la facultad de poder arrendarte a ti ese espacio? Muy importante. Y otro punto importante pues, es la delimitación de los espacios, pero ese tema yo creo que Coral lo puede explicar mejor que yo. Sí, de hecho te va a funcionar muy bien el criterio que hemos venido comentando, que se publicó en septiembre. Si no lo tienes a la mano, también con gusto te lo proporcionamos, pero ahí también establece claramente esa situación, lo que decíamos. Yo no estoy en la necesidad de contratar o de arrendar un inmueble completo, entonces solamente requiere un espacio, por lo tanto solamente contrato un tercero para que me preste los servicios de almacenaje. Entonces ahí establece que efectivamente hay empresas que están en ese supuesto y estaban en cierta ambigüedad, y con este criterio te establece que, bueno, no vas a tener un contrato de arrendamiento, subarrendamiento como dato, pero sí debes de presentar un contrato de prestación de servicios de almacenaje, el cual debe de estar vigente
debe mostrar claramente el objeto del contrato, debe señalar, como dice Marcelo, esa persona que te está brindando el servicio de almacenaje, que tenga posesión legal de ese inmueble para venderte a ti a su vez esa prestación de servicios. Adicionalmente de que te establece que debe señalar ahí, por ejemplo, a través de cuántos empleados este almacén realiza la operación, en este caso de almacenar. Entonces, ahí marca claramente qué se debe de cumplir para efectos de esta situación, no alguien que solamente tenga un contrato de prestación de servicios de almacenaje. La que sigue, Olivia, por favor. Sí. La siguiente pregunta es de Cintia Araiza. Dice, si soy una empresa que me encuentro dada de alta como submanufacturera de otra IMEX, ¿puedo aún así solicitar la obtención del programa IMEX? Esa es tuya, Coralie. Sí. Lo que entendí fue que hoy en día te encuentras bajo un concepto de submanufacturero, pero adicionalmente ya estás analizando la posibilidad de obtener tu programa IMEX. No hay problema, puedes tener ambas figuras. La siguiente, Olivia, por favor. Ok, la siguiente pregunta la hace Mariela Fernández. Dice, cuando es una aplicación de domicilio, pero Secretaría de Economía trata de proyecto nuevo, en el momento del trámite no hay operaciones. La gente, las máquinas son de otros proyectos y otros procesos. ¿Qué pasa ahí con los soportes fotográficos? No habrá en ese momento personas fabricando por algo, por ser proceso nuevo. ¿Cómo se documenta ese caso o es válido asentar tal cual que por hora no hay personal ocupado en ese proyecto hasta el momento de la actualización? Ok, lo que yo entiendo es que es un domicilio compartido, me imagino, ¿verdad? No, Marcelo, yo lo que entiendo es que forma parte de la misma empresa. Mariel, incluso si nos quieres aclarar y en algún momento estoy diciendo algo que no entendí bien, puedes abrir tu micrófono y aclararnos. Pero lo que yo estoy entendiendo es que es una empresa que ya tiene su programa IMEX, pero consiguió un nuevo proyecto. Ah, sí, sí, tiene razón. Ese nuevo proyecto requiere un nuevo domicilio. Por lo tanto, se proyecta que en ese va a haber mercancía importada de forma temporal. Sin embargo, como todavía es un proyecto y digamos que ahorita están con todo el tema, pudiera ser de la adecuación en todos los aspectos, pero cumpliendo con la formalidad de que antes de que empiecen a tener mercancía temporal ahí, pues ellos ya están viendo el trámite de la gestión, incluyendo la fe de hechos, pero dice, ahorita no te vas a encontrar con maquinaria trabajando o personal trabajando para ese proyecto. ¿Es así, Mariela? No sé si ande todavía por Sí, ahí. al parecer sí. Aquí estoy leyendo hoy la pregunta, sí es. Ok, entonces en ese caso, Marcelo, por ejemplo, ¿qué pudieran mencionar pensando que, como dice Mariela, pues es un inmueble que se está habilitando aún? Pues es que todas las aclaraciones, o sea, el anexo fotográfico, si de repente aparecen cosas que son contradictorias, por ejemplo, si hay maquinaria y no debería de haber maquinaria, pues siempre hay que justificar qué está haciendo esa maquinaria ahí, que es de otro proceso, que es de otro cliente, que es de otro proyecto. Con las debidas aclaraciones no debería de haber problema. Sí, Mariela, incluso les he sugerido varias ocasiones durante el desarrollo checar, valga la redundancia, los checklists, porque hay muchas cosas que ahí establece que la autoridad debe de considerar porque son checklists publicados por ellos, en los cuales establece que si no cuentas con eso,
solamente debes establecerlo tal cual en la fe de hechos, pero no dar como, ahora sí que no dar por hecho que como no lo tengo, no lo menciono. Si es como dice Marcelo, es importante establecer ahí todo, o por qué no estoy cargando X o Y información, documentación o fotos, ¿no? Exacto. Si quieres podemos pasar a Facebook, Coral. Espera, Marcelo, me dicen que falta una y ya. Ah, ok, está bien. Ok, la última pregunta la hace Jorge Rendón. Dice, dentro de la fe de hechos en el estatus de la posición del inmueble, si me encuentro bajo el régimen de arrendamiento, ¿también se tendría que redactar todos los documentos dentro de la misma fe de hechos? Ah, no me queda clara la pregunta. Ok, lo que entiendo, igual Jorge, si digo algo mal, me dices. Pero lo que te traté de entender es que tú estás bajo el supuesto de que el inmueble en el que tú, aunque se realiza el proceso, la actividad es rentado. Por lo tanto, tienes un contrato de arrendamiento. Entonces, Marcelo, ahí tú dime, ¿no? Ahí lo que estableces en la fe de hechos es que gozas del uso legal de ese inmueble a través de un contrato de arrendamiento. Ahí a lo mejor puedes señalar como partes importantes, ¿no? De cuándo está firmado, entre quién está acordado, pero se tiene que anexar el documento. Sí, haz de cuenta que dentro de la fe de hechos no se transcribe el contrato de arrendamiento, ¿no? Es lo que les explicaba. A veces piensan que, ay, tiene que teclear todo ahí o pegarlo todo ahí. No, el acta no es tan grande. Lo que hace el bonchezote es que son anexos. Entonces yo pongo el punto B, esa es la legal posición del inmueble. Bueno, el compareciente, el representante legal, me demuestra la legal posición del inmueble mediante contrato de arrendamiento de fecha tal, celebrado entre tal y tal, ¿verdad? Entonces yo lo relaciono mismo que se adjunta como anexo X o B de bueno. Entonces ya lo mando al anexo, lo mando como un adjunto y ahí Economía puede ver, lo relacioné aquí y ya se va al anexo B de bueno y ya ve que es el contrato de arrendamiento. Nada más que acuérdense que tienen que anexar el antecedente ahora. Entonces el arrendamiento y el título de propiedad o la escritura del inmueble, donde el Juan Pérez que te está rentando es dueño del inmueble y bajo ese carácter de dueño te está rentando. Ok. Perfecto, Marcelo. Creo que con esto terminamos las preguntas de Zoom, entonces si quieres empezamos con las de Facebook. Sí, aquí, bueno, vamos a ver. Dice, ¿sí me escucho, verdad? Sí. Dice Eduardo López Rosales, para el tema de submaquila, la fe de hechos se tendría que realizar en la empresa que realiza la submaquila o de la empresa que quiera dar de alta la submaquila. Excelente pregunta. La fe de hechos se tiene que dar en el lugar donde se realiza la submaquila. Nos ha tocado empresas que de repente forman parte del proceso productivo, pero no sé, son armadoras de vehículos, por ejemplo, un ejemplo, y se traen piezas y esas piezas hay que pintarlas. Entonces la pintura se desarrolla en otra empresa que se dedica a pintar. Esa es una submanufactura y sobre la empresa que pinta, ahí se hace la fe de hechos. Así es, coincido, Marcelo. Incluso reitero mi sugerencia del checklist. Ahí también te da esa claridad. Te menciona que efectivamente la fe de hechos se realiza en el domicilio de la empresa que se quiere o de la persona física que se quiere dar de alta como submanufacturero. Exacto. Siguiente, de LIC-VM. Para el registro de las empresas submanufactureras, los inventarios de maquinarias y de procesos productivos deberán de ser de ambas empresas o solo de la empresa que va a realizar el proceso de submanufactura. Pues en el caso de la submanufactura, lo que hacemos es recabamos toda la información de la submanufactura, porque ahí están la maquinaria y las herramientas que se van a utilizar para realizar la submanufactura, que es el trámite que se está realizando, ¿no? Así es, como dice Marcelo, la información va a ir relacionada con la empresa de su manufactura. Muy bien. Siguiente, Pati Espinosa. Perdón que no veo rápido, pero ya es tarde y no queremos tomarnos tanto tiempo. Pati Espinosa, una fe de hechos sirve para trámite de IMEX y PROSEC
y si se tramitan al mismo tiempo. Yo creo que voy a dar mi punto de vista de mi experiencia. Me han dicho, y yo no sé, tú sabes más que yo, Juan, pero me han dicho, ¿sabes qué? Voy a utilizar la misma fe de hechos para Prosec, y yo, sí se puede. Sí se puede. Bueno, y la utilizan. Y yo me he enterado, creo que 2 casos en los que ha prosperado el trámite, no sé si por que no lo revisaron bien en economía o qué, pero la verdad no sé si se puede o no. Tú explícanos, Juan. Yo te sugeriría que no, porque finalmente a pesar de que, digamos, no cambia o no pudiera cambiar lo relacionado con la fe de hechos, sí son trámites totalmente independientes con objetivos y situaciones muy particulares. Entonces, yo no te diría o no te sugeriría que utilices la misma fe de hechos, es decir, en el mismo documento se establezca que a lo mejor son para los mismos fines, ¿no? Yo sí sugeriría que lo hagas por separado. Claro, no, y los requisitos son diferentes. Ujú. Brenda Muñoz Baltasar, de los SUBAS es recomendable solo mencionar un mes anterior, o sea, el SUBA es el más reciente, ¿no? Sí. Luis Nava pregunta, en el caso específico de presentar el soporte de la legal estancia de maquinaria equipo en la empresa, ¿cómo podría demostrar el soporte legal si no tengo factura pedimento del equipo debido a que fue hecha dentro de la empresa? Ejemplo, meses de trabajo. ¿Qué documentos se utilizarían en el mismo caso? De hecho, nos acaba de tocar un cliente con el mismo problema. Maquinaria hechiza o herramienta que no tiene simplemente la situación legal. Lo que recomendamos aquí es que se haga una fe de hechos a través del fedatario público que contrates. Se hace una fe de hechos donde se manifiesta que, pues, que esta maquinaria o estos aparatos pues, no fueron comprados así en su totalidad, se fueron elaborando de forma hechiza a la medida y por eso no hay una factura y se levanta una fe de hechos para hacer constar la legal posición del, inmueble, del bien mueble más bien. Ok. Y vamos a ver. El siguiente dice Sergio Castellanos. Buenas tardes. Actualmente estamos con un trámite de Submaquila. La fecha de la fe de hechos es parte de. ¿Existe ventanilla única para ese programa? Submaquila. Es el museo, ¿no? A ver otra vez, Marcelo, por favor. Dice, buenas tardes. Actualmente estamos con un trámite de Submaquila. Dice, la fe de hechos es aparte de, existe ventanilla única para ese programa. O sea, que si la submaquila tiene ventanilla única, es lo mismo, ¿no? Es el MUSEM. Sí, o sea, el trámite no me quedó muy claro, pero No, ni a sí, o mí. sea, pero el programa, acuérdense que el trámite lo realiza, a pesar de que la fe de hechos se lleva a cabo en las instalaciones del submanufacturero, el que debe de realizar el trámite es la empresa con programa IMEX. Entonces, a través de BUSEM, de la empresa con programa IMEX, es donde se debe de realizar dicho trámite. El submanufacturero puede tener adicionalmente acceso a BUSEM a través de su fiel para gestionar sus trámites, pero le corresponde hacerlo a la empresa con programa IMEX. Sí, esa es la pregunta. Muy bien. Okay. Dice Eduardo López Rosales, pregunta, tema de submaquila, ¿se hacen 2 fe de hechos? No, nada más una, es que piensan que se debe hacer del programa IMEX y de la submanufactura, pero pues nada más es una, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, Esclavo Macías. Buenas tardes. Si voy a dar de alta un nuevo domicilio y voy a manejar operaciones IMEX y operaciones que manejo fuera de IMEX, ¿deberán de ser mencionados dichos procesos? Ok. Menciona que va a ser el alta de un nuevo domicilio, ¿verdad? Sí, así es, nuevo domicilio. Y en ese nuevo domicilio, no sé, realiza operación de manufactura, es decir, importa mercancía temporalmente, la produce y la exporta, pero adicionalmente por el giro de su empresa, a lo mejor, no sé, también se dedica solo a comercializar o trabajar a través de mercancía nacional o nacionalizada. Y nos pregunta si debe de señalar ambos procesos. Exacto.
Marcelo, a reserva de lo que tú me digas, pero todo esto va enfocado a lo que guarda relación con el proceso de la mercancía temporal que va a sufrir en ese domicilio. Como Exactamente. tú lo decías, si hay algún tema que observa a lo mejor más fotos o es muy notorio, sí sería importante observarlo en la fe de hechos, ¿no? Pero todo va relacionado con la mercancía importada de forma temporal. Coincido totalmente contigo, efectivamente, lo otro nada que ver, y si hay que aclarar, si es algo que se ve mucho, pues hay que aclarar, bueno, todo esto que se ve acá, esto nada que ver, eso es algo que no tiene nada que ver con el proceso de la mercancía temporal. Okay. Manuel Garnica, ya la última pregunta. Para el caso de identificar las mercancías definitivas o temporales, si estas son líquidas y conviven en un tanque, ¿cómo se podría hacer la identificación? Buena pregunta. Estamos igual que tú, la verdad. Cuando averigues la respuesta nos hablas, por favor. Ok, entiendo la pregunta. Pues es un líquido que por la operación de la empresa deben de combinarse, uno es temporal y otro es definitivo. Pero eso, no sé si por alguna razón dentro de tu proceso productivo sería como visible, ¿no? O sea, por ejemplo, no te digo que lo ocultes, pero yo creo que si lo señalamos como tal, queda claro que es imposible identificar por el tipo de estado en el que se encuentra la mercancía hacer una separación, ¿no? Y simplemente se pudiera hacer mención en la fe de hechos de esa situación. Es que pudiéramos hacer la fe de hechos antes de que se mezcle, ¿no? A lo mejor. Pues no sé, la verdad Es ahí que a lo si, mejor, si a lo fuera mejor no posible, pueden estar ¿no? separados. Pues no sé, habría que ver el caso específico. Pero está interesante la pregunta. Sí, si quieres mandarnos un correo particular para conocer más detalles sobre tu proceso y darte una respuesta con mayor claridad. Claro, sí, sin problema. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Coral. Ya son casi las 10 Perfecto. que nos fuimos de corredito, pero estuvo muy padre, muy interesante. Pues les Sí, agradezco a todos el haberse conectado. Quedamos a sus órdenes. Coral ahorita les da su información. Les recuerdo, yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León. Les podemos prestar asesoría sin ningún problema. Nos pueden mandar un correíto. Tenemos cobertura no nada más en Nuevo León, en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y Nayarit. Y tenemos mucha experiencia en el tema y les podemos apoyar sin ningún problema. Adelante, Coral. perfecto, Marcelo. Pues igual nada más reiterarles que tengan la confianza. Al final del día yo creo que cuando hay un primer acercamiento, lo que nos genera duda es la confianza, ¿no? Entonces, aparte la idea de estos webinars, de darles información que les sea de interés y de utilidad, es generarles confianza, ¿no? Que sepan que tenemos la experiencia, que tenemos la formalidad y demás de poder realizar y llevar a cabo estos trabajos con éxito. Entonces, no duden en hacernos saber sus comentarios, sus dudas. Sigo manteniendo nuestros datos de contacto. Síganos en Facebook, ahí también vamos mencionando información de interés y bueno, eventos que vamos realizando. Entonces, igual, no más que agradecerles y pues muchas gracias y buena tarde para todos. Buena noche ya. Buenas noches, muchas gracias. Bye bye. Hasta luego, bye. Así es cierto que te quedaste tú.